Nuevamente es una introducción basada en lo que ya deben haber visto en su curso de redes y telecomunicaciones. Vamos a hablar en primer lugar de los fundamentos de redes. Dentro de fundamentos de redes vamos a hablar de redes de telecomunicación. Y a su vez vamos a comenzar con conceptos relacionados con redes informáticas. Allí tenemos una definición que vamos a utilizar acerca de lo que son las redes informáticas. Es un conjunto de hardware conectados entre sí, siendo gestionados por el software adecuado para compartir información, recursos informáticos y ofrecer servicios en beneficio del usuario. Ese va a ser nuestro concepto de lo que es una red informática. Fíjense que es un concepto bastante, digamos que conocido por ustedes, bastante común, y que no debería costarles mucho trabajo el relacionarlo con lo que ya ustedes han visto en sus cursos. Una vez definido lo que es una red informática, vamos a decir que deben recordar que una red está formada por un conjunto de equipos. No puede decirse que un solo computador, así tenga dos sistemas operativos o una máquina virtual, etcétera, en el mismo equipo no se puede considerar como una red. Que ese es un errorcito que alguien me lo nombró en algún curso pasado. No, si tengo una máquina virtual y hago como que... No, eso no es una red porque es el mismo equipo. Ahí no hay comunicación externa, sino que estás comunicándote internamente dentro de la misma computadora. Entonces, ese es otro conceptico que deben estar claros. Luego de allí, se requiere, esto es lo mismo que estamos diciendo ya, se requieren al menos dos equipos para considerarse como una red. Las redes pueden formarse por equipos diferentes. No necesariamente tienen que ser todos computadores para hacer una red informática. Ah, Pueden combinarse diferentes elementos, diferentes tipos de equipos, como por ejemplo laptops, tablets, Xbox, equipos de consolas de juego. Inclusive ahorita hay dispositivos inteligentes como relojes que se pueden conectar y formar parte de la misma red. Inclusive hay equipos de electrodomésticos inteligentes que pueden ser conectados también a cualquier tipo de red donde se coloquen. Por ejemplo, los GPS de los automóviles son un ejemplo que están conectados en red sin ser propiamente un computador como el que nosotros conocemos. Son simplemente un dispositivo inteligente que cumple con determinada función. Actualmente en países desarrollados, las cocinas, los refrigeradores, otros electrodomésticos, incluso casas y edificios completos, también se encuentran conectados a la red para poder controlarlo. Seguimos con nuestra introducción. Para construir nuestras redes podemos necesitar de dispositivos especiales, como los que se están presentando allí en pantalla. Una de las principales casas que trabajan con este tipo de dispositivos es la tan conocida empresa Cisco. Entre estos dispositivos especiales podemos incluir los concentradores, los repetidores, los switches, etcétera, los cuales van a permitir la gestión de la red, pudiendo tener capacidades inteligentes, eh, realizar amplificación de señal, filtro, etcétera. Seguimos con nuestro breve repaso. La red puede usar diferentes medios de transmisión. Recuerden que cuando hablamos de medios de transmisión, estamos hablando de los, vamos a decirlo así, de los canales por los cuales pasan los datos. Hay medios cableados, tanto el coaxial, el par trenzado de cobre, la fibra óptica, y hay medios inalámbricos como el Wi-Fi,
el Bluetooth y las señales satelitales. Cada uno de estas tecnologías tiene características particulares que deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar la red, especialmente aquellas relacionadas con su costo y su rendimiento. Ve que esto es una pequeña revisión de un montón de cosas que ya ustedes conocen. Una red requiere de software adecuado. Ahí debemos incluir lo que es el sistema operativo, los navegadores, las aplicaciones de red, las bases de datos, etcétera, que estos son los componentes lógicos que darán funcionabilidad a dicha red. Brevemente, ¿cuáles son las funciones de una red? Allí las tenemos, son conocidas de todos. Compartir información en primer lugar, la cual deberá estar disponible para el usuario o usuarios sin importar su ubicación geográfica. Compartir recursos informáticos, muy útil especialmente en el caso de dispositivos como discos duros, impresoras, etcétera. Esto ha permitido el ahorro de recursos en entornos empresariales. Ofrecer servicios en beneficio del usuario, es decir, brindar ventajas de uso que serían imposibles en forma aislada. Por ejemplo, de estos son los sistemas cliente-servidor. También tenemos la alta velocidad de transferencia de datos. Vamos a imaginarnos en este caso que tuviéramos que enviar un archivo de documentos, una carpeta de documentos entre dos provincias de datos que sean sumamente importantes y los mandamos en un USB mediante un motorizado. Esto podría tardar generalmente varias horas mientras que la persona va y otras tantas para regresar, es decir, la solicitud y la respuesta. En cambio, usando una red como Internet, la transferencia de datos sería prácticamente instantánea. También podemos imaginarnos el desastre organizativo y de seguridad si cada uno de nuestros usuarios tuviera que venir a nuestra empresa para acceder directamente a los datos. Es decir, que no se trabajara en entornos de redes por internet, etcétera, sino que se trabajara directamente en el computador de la empresa. Imagínense las colas que se formarían. Por último, relacionado con lo anterior también, tenemos la parte de reducir los costos de comunicación. En el ejemplo del motorizado, para ese caso tendríamos que tener una persona pagándole un sueldo mensual para hacer quizás 3 o 4 recorridos al día, llevando y trayendo información. En cambio, si utilizamos una red como internet, el costo prácticamente es cero, porque únicamente estaríamos cubriendo lo que nos cuesta el servicio mensualmente, que son unos pocos soles. Vamos a hablar ahora, vean que anteriormente las redes informáticas, ahora es redes de comunicación. Las redes de comunicación es un conjunto de dispositivos y medios de transmisión de datos usados para transferir información entre ubicaciones remotas. ¿Qué quiere decir esto? Es como un subconjunto de las redes informáticas. Lo que pasa es que tiene mucho menos funciones que se pueden realizar a través de ella. Fíjense, por ejemplo, que la información transmitida puede ser de cualquier tipo. Podemos enviar a través de redes de telecomunicaciones datos de audio, datos de video, texto, imágenes, etcétera. Los ejemplos más claros de esto, más comunes, son las redes telefónicas, tanto fijas como celulares, las redes de radio y de televisión. Dicha transmisión de datos podrá ser realizada a través de señales electromagnéticas u ópticas, usando diferentes medios, tanto cableados como inalámbricos, entre diferentes ubicaciones de forma analógica o digital. Ustedes deben recordar también de cursos anteriores lo que significa una señal analógica y una señal digital. Recordemos que la señal analógica
es como la que tenemos dibujada ahí en pantalla, que es de tipo continuo o real, representando valores comprensibles para el ser humano generalmente, es decir, sonidos o imágenes, siendo usadas como entradas o salidas del sistema de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos mandando, por ejemplo, en una llamada por teléfono, la primera señal que se recibe en ese sistema es nuestra voz, y nuestra voz es una señal analógica. Luego de allí, los dispositivos que integran la red van convirtiendo esa señal a valores digitales, que son aquellas señales de tipo discreto, es decir, entero y por lo general binario, representando los valores comprensibles por el computador, y son las que son usadas para el procesamiento de los datos. Vean que estamos revisando, repito, rápidamente informaciones que ya ustedes deben conocer. Si tienen cualquier duda, por favor, pregunten, porque son temas que ya deberían ustedes dominar desde cursos anteriores. Ahora vamos a hablar un poquito de los elementos de una comunicación. Allí tenemos algunos elementos básicos. Ya sabemos que un sistema de telecomunicaciones no es más que una infraestructura física a través de la cual se transporta la información desde la fuente u origen, es decir, desde el emisor hasta el destino o receptor. Con base en esa plataforma se ofrece a los usuarios diversos servicios de telecomunicaciones. Para recibir un servicio de telecomunicaciones, el usuario utiliza un equipo terminal, que sería, por ejemplo, nuestros equipos de teléfono de la persona que está haciendo la llamada y la persona que recibe la llamada, a través del cual obtiene entrada a la red por medio de un canal de acceso. Cada servicio de telecomunicaciones tiene distintas características, pudiendo utilizar diferentes redes de transporte. Por ejemplo, en el caso de Internet podemos ver que utilizan servicios mixtos, porque por momentos se utiliza redes cableadas, hay partes donde se utiliza fibra óptica, otras se utiliza cables coaxiales, cables par trenzado, inclusive hay zonas donde se utiliza la parte inalámbrica o la señal satelital, y el mensaje se transmite entre un punto y otro pasando por todos estos canales diferentes. Esto lo podemos comparar con lo que sería una red de transporte. En las redes de transporte están constituidas por un conjunto de carreteras que pertenecen a una ciudad y a través de las cuales circulan vehículos, que a su vez dan servicio de transporte a personas o mercancías. En las redes de telecomunicaciones, lo que se transporta no son personas o mercancías, sino es información a través de redes de transmisión de datos, que son las carreteras, como por ejemplo Internet, a la cual denominan la autopista de la información. La razón principal por la cual se han desarrollado las redes de telecomunicaciones es que, aunque sería mejor contar con una conexión dedicada para cada usuario de la red, así tener un acceso a ella a través de su equipo terminal, el costo de establecer estos enlaces dedicados para cada usuario sería elevadísimo, sobre todo considerando que no todo el tiempo todos los usuarios se comunican entre sí. Esto es, imaginemos que el desperdicio de recursos y el costo que representaría para una persona, por ejemplo, para el señor Berocal, señorita Berocal, tener una red privada nada más que para comunicarse con la señorita Yulixa. Entonces, ella no va a estar 24 horas al día comunicándose con ella. A lo mejor se comunican 2, 5 minutos al día. Y el resto del tiempo es desperdicio, pero igualmente tiene que pagar por todo el servicio como que lo usara 24 horas al día.
Ejemplo de esto lo podemos ver en las redes de transporte muchas veces. Fíjense como en la parte de pública los carros están atorados en una cola, los que van hacia la parte de arriba, mientras que la parte privada en el medio, la red está sin ni siquiera un solo vehículo circulando. Es decir, que esos canales pudieran, digamos que apoyar a lo que es la red pública, pero como es una interconexión privada, no se puede hacer acceso de ellos. Ahí hay un desperdicio de recursos y la empresa que tiene esa línea de autobuses debe cubrir el costo de mantenimiento y de instalación de dicho servicio. Pero eso sí, si se van en un autobús que vaya por la vía privada, deberían llegar muchísimo más rápido que si se van en cualquier vehículo que vaya por la vía pública, porque no van a conseguir los mismos atascos. Bueno, como sabemos, la finalidad básica de una red de datos es unir o conectar usuarios de manera remota entre distancias que pueden ser pequeñas, inclusive puede ser con la persona que tienes al lado, o considerablemente grandes al otro lado del mundo, dándoles así la posibilidad de realizar un intercambio de información preciso y confiable mediante una red que es común entre ellos, es decir, que conecta a un usuario con el otro. Aquí tenemos algunas de las funciones de un sistema de telecomunicaciones. Son sumamente sencillas, no voy a, digamos que dedicar el tiempo a explicarla mucho. Si hay alguna que no entiendan, por favor indíquenmelo para explicarla. Pero son muy similares a las que ya habíamos visto en cuanto a redes informáticas. Tenemos servir de interfaz de comunicación, transmitir la información, dirigir los mensajes por el trayecto más eficiente, verificar que el mensaje no contenga errores de transmisión, administrar la velocidad de transmisión, administrar los formatos de transmisión y controlar el flujo de la información. Vean que en este caso es un poco más detallado los elementos de la red que se manejan. Aquí tenemos algunos componentes de un sistema de red de telecomunicaciones. También ya hemos hablado de ellos. Son bastante comunes. Tenemos los servidores, que son los encargados de procesar la información. Los terminales, que son los que envían o reciben datos. Los canales de comunicación, bien sean cableados o Wi-Fi, que sirven de enlace entre dispositivos transmisores y receptores de la red. El software de comunicaciones que controla los procesos, entradas y salidas. Y por último, los procesadores de comunicaciones. Aparte de esto, hay que nombrar un elemento importante cuando estamos hablando de redes, que es lo que es el firewall. Es una parte del sistema de red diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo a su vez comunicaciones autorizadas y evitando en lo posible ataques de piratas informáticos. Esto se trata de una aplicación o de un dispositivo también que limita cifra el tráfico entre dos ámbitos de base del conjunto de normas y criterios ya establecidos. Ahora cuando hablamos de, vamos a ver aquí alguien que dijo algo. Este es el caso de una red de telefonía IP que utiliza la misma vía de red de datos. Sí, es que generalmente la telefonía IP ya tiene su firewall incorporado. Esos son ejemplos de redes de telecomunicaciones. Es muy similar, ellos trabajan de manera muy similar a lo que son las líneas celulares. Lo que pasa es que trabajan con otro protocolo. Porque las líneas celulares trabajan con su protocolo propio y estas trabajan con protocolo IP, que es un protocolo de internet. Vamos a ver algunos ejemplos de dispositivos procesadores de comunicaciones. Allí tenemos los más comunes. En primer lugar, el modem, que ya todos ustedes conocen.